Saludos en Cristo, bienvenidos a este canal de Macabeo. El otro día intenté hacer un vídeo con el padre Vegara, pero por problemas técnicos no hemos podido solventarlos y no se ha podido hacer. En principio este vídeo iba a ser con él para que explicara un poco su postura frente al nombramiento de León XIV. Pero, como digo, han habido problemas técnicos bastante complicados para nosotros y hemos pensado que lo mejor sería hacer un vídeo, pues como ven aquí, ¿no? Yo solo leyendo un artículo de Infovaticana donde él ha expuesto sus razones. Por lo tanto, como él ya ha hecho público ese sentir que tiene, pues simplemente lo que voy a hacer para facilitar un poco todo es atenerme a lo que él ha expresado en ese artículo y vamos a ver un poco. Lo primero, el padre Vegara también me ha pasado un artículo de Infocatólica que tuvo lugar antes del cónclave, me parece bastante importante, y a él también, es este artículo de Infocatólica, simplemente para dejar claro una cosa, es decir, al final se dicen cosas antes del cónclave, cosas juiciosas, etcétera, pero luego, ¡puf!, parece que aquí no pasa nada, ¿no? Este artículo está escrito por Daniel Iglesias, dice: un gran problema jurídico de cara al cónclave inminente. Fue escrito el 27 de abril del 25. Dice: la cantidad de cardenales electores supera el límite establecido por la norma pertinente. La elección del romano pontífice está regulada por la Constitución Apostólica Universi Domini Grecis del Papa San Juan Pablo II de fecha del 22 de febrero del año 96. Dicha Constitución Apostólica sigue plenamente vigente hoy, excepto por una modificación a su número 75, dispuesta en el motu propio y normas no nulas de Benedicto XVI de fecha del 22 de febrero del 2013, que restableció el requisito de una mayoría cualificada de al menos 2/3 de los sufragios de los cardenales presentes y votantes en cualquiera de las votaciones del cónclave. Aquí quiero hacer un pequeño inciso que me viene hablando de esto. Ustedes saben que yo he citado varias veces que, al igual que la pasión de nuestro Señor tuvo 12 horas, la pasión de la Iglesia ha tenido 12 años con Bergoglio y que esa pasión habría terminado. Alguno pues me ha dicho que no, que eso no puede ser así, etcétera. Pero quiero recordarles que antes de resucitar nuestro Señor vino el Sábado Santo, es decir, hay una cosa intermedia entre el Viernes Santo, la Pasión, y el Domingo de Resurrección, que es el Sábado Santo. Y el Sábado Santo fue un tiempo de oscuridad, de silencio, de persecución, de miedo. Y quizás es donde estamos. Por eso me atrevo a decir que con Bergoglio terminó la Pasión de la Iglesia, que fueron 12 años como 12 horas, y estamos en el Sábado Santo. Lo que sucedió en Apocalipsis se nos dice, nos habla de el sexto sello de Apocalipsis, donde se nos menciona que discúlpenme, esto está dicho también en el Evangelio. Cuando nuestro Señor hace el discurso escatológico, él menciona, dice: después de la tribulación, el sol se oscurecerá y las estrellas caerán, la luna se pondrá roja como sangre, etc. A mí me llama la atención que diga después de la tribulación, porque de la tribulación también nos dice una tribulación como no la ha habido ni la habrá. Sabemos que han habido tribulaciones de persecución en la historia de la Iglesia, unas más intensas que otras, pero quizás nuestro Señor también nos está diciendo algo que es muy interesante, algo que está prefigurado en la figura de Judas, al que se llama hijo de la perdición, y que es el único personaje en la Biblia que tiene ese título aparte del anticristo. Y esto no es una puntada sin hilo, que quizás el anticristo, el religioso, el anticristo que importa para ser la señal de que Cristo está cerca, porque ya sabemos que hay muchos anticristos, algunos incluso con más poder que este anticristo religioso, pero es este anticristo del que se nos habla, el que se mete en el lugar de Dios, el que provoca las acciones, el que pone la abominación desoladora, entre tantas cosas, el que nos interesa como señal de que Cristo está cerca. Lo que nos dice nuestro Señor es: después de la tribulación, el sol se oscurecerá, etc.
Y a mí me da que pensar porque pienso que el día de la ira se acerca, pasada ya esa tribulación de Bergoglio, que como decía nuestro Señor, como no la ha habido ni la habrá, ya no solo por intensidad, sino en especie. Nunca hubo una tribulación de traidores, a excepción de la de Judas. Y no la ha habido porque es una traición peor que la de Judas. Es una traición mucho más numerosa, donde la Iglesia se ve inundada por la marea de agentes del diablo y otros que no son infiltrados pero se dejan arrastrar por esos nuevos tiempos, nuevas corrientes, nuevas doctrinas. Por lo tanto, habríamos pasado esa tribulación de la que nos habla como no la ha habido ni la habrá y nos acercaríamos a otra cosa que puede ser entendida para el género humano como una tribulación, pero en realidad para los creyentes es una liberación, y es el día del juicio. Esta tribulación, el día de la ira, el día del juicio, el sol oscuro, la luna roja, las estrellas cayendo. Fíjense que en Apocalipsis habla de los tercios de estrellas que son barridos del cielo. Y me llama mucho la atención que en el año 2013, el mismo año en que dijo que se retiraba, además este motu propio normas non nulas sale el 22 de febrero del año 2013, es decir, un poco antes de que Benedicto se quitara de la silla. Anunciada ya su renuncia, que fue el 11 de febrero, el día 22, saca este motu propio y pone que una mayoría cualificada de al menos 2/3 de los sufragios de los cardenales presentes. 2/3. 2/3. Me recuerda eso a Apocalipsis, ¿no? Los tercios que caerán de estrellas, de lo verde de la tierra que será quemado, etc. ¿Y qué hemos visto en este cónclave? Hemos visto la caída de las estrellas en una forma, quizás la hemos visto. ¿Por qué? Porque las estrellas son las guías. ¿Cómo se guía uno en el cielo nocturno? Los marineros en el mar con las estrellas. Los obispos, los cardenales, los pastores en general son nuestras estrellas, que reflejan esa luz de Cristo que los ha ordenado, ¿no? Les ha dado el sacerdocio para guiarnos, como las estrellas. Y cuando vemos caer todo esto al final, cuando vemos que viene un cónclave después de una debacle como la de Bergoglio, donde hay indicios más que suficientes para saber o para indicar que este hombre fue un infiltrado y un antipapa y un hereje, los cardenales no se han parado a decir, bueno, vamos a parar el barco, vamos a hacer una investigación porque la ocasión lo merece y después veremos si hacemos un cónclave. Sin embargo, vemos cómo, incluso para muestra un botón, este artículo de Infocatólica, que dice esto antes del cónclave, luego pasa el cónclave, donde obviamente y de manera pública se salta la ley canónica con respecto al cónclave, y no pasa nada. No pasa nada, es decir, tenemos aquí a Infocatólica advirtiéndonos de esto antes del cónclave, pero luego efectivamente se cumple el temor que aquí se expresa y no pasa nada. Y la misma línea editorial de Infocatólica se olvida de este error y no se vuelve a mencionar. Y así todos, cardenales, obispos, sacerdotes, medios de comunicación católicos, que saben, conocen esta norma establecida por Juan Pablo II, y aquí paz y después gloria. Es decir, las normas de la Iglesia, por lo visto, están para no cumplirse. Dice, además, fíjese, el número 33 de la Constitución Apostólica Universi Domini Greccis establece lo siguiente. El derecho de elegir el romano pontífice corresponde únicamente a los cardenales de la Santa Iglesia Romana, con excepción de aquellos que, antes del día de la muerte del sumo pontífice o del día en el cual la sede apostólica quede vacante, hayan cumplido 80 años de edad. El número máximo de cardenales electores no debe superar los 120. Los 120. A mí me llama la atención el numeral en que esto está condensado, el número 33, ¿no? La edad de Cristo, que se dice aquí en España. Como es sabido, a la fecha, el número de cardenales con derecho a voto en el cónclave es de 135, o sea, 15 más que el número máximo establecido en la norma citada. El problema que así se plantea no puede tomarse a la ligera, porque el número 76 de la misma Constitución establece la necesidad absoluta de cumplir todas las normas establecidas por ella. Es decir, la Universi Domini Greccis de Juan Pablo II dice en el numeral 76: si la elección se hubiera realizado de modo distinto a como ha sido prescrito en la presente Constitución,
o no se hubiera observado las condiciones establecidas en la misma, la elección es por eso mismo nula e inválida, sin que se requiera ninguna declaración al respecto y, por tanto, no da ningún derecho a la persona elegida. ¿Queda claro? Quizás muchos piensen que el colegio cardenalicio puede solucionar este problema jurídico fácilmente, elevando de 120 a 135 el tope de cardenales electores antes del comienzo del cónclave. Sin embargo, la Constitución Apostólica Universi Domini Greccis impide claramente esa posibilidad en los numerales citados a continuación. En el número 1 dice: mientras está vacante la sede apostólica, el colegio de los cardenales no tiene ninguna potestad o jurisdicción sobre las cuestiones que corresponden al sumo pontífice en vida o en el ejercicio de las funciones de su misión. Todas estas cuestiones deben quedar reservadas exclusivamente al futuro pontífice. Claro, por lo tanto, inválido y nulo cualquier acto de potestad o de jurisdicción correspondiente al romano pontífice mientras vive o en el ejercicio de las funciones de su misión que el colegio mismo de los cardenales decidiese ejercer, si no es en la medida expresamente consentida en esta Constitución. Creo que queda lo suficientemente claro. Esto es muy importante. En el punto número 4 dice: durante la sede vacante de la sede apostólica, las leyes emanadas por los romanos pontífices no pueden de ningún modo ser corregidas o modificadas, ni se puede añadir, quitar nada o dispensar de una parte de las mismas, especialmente en lo que se refiere al ordenamiento de la elección del sumo pontífice. Es más, si sucediera eventualmente que se hiciera o intentara algo contra esta disposición, con mi suprema autoridad lo declaro nulo e inválido. Por lo tanto, en el numeral 34 dice: declaro nulos e inválidos los actos que, de manera que sea, intentaran modificar temerariamente las normas sobre la elección o el colegio de los electores. La seriedad de estas normas se ve subrayada por los juramentos que exige a cada uno de los cardenales que participaron en el cónclave. El número 12 dice: en las primeras congregaciones generales se preverá a cada cardenal tenga a disposición un ejemplar de esta Constitución y, al mismo tiempo, se le dé la posibilidad de promover eventualmente cuestiones sobre el significado y el cumplimiento de las normas establecidas en la misma. Conviene, además, que sea leída la parte de esta Constitución que hace referencia a la vacante de la sede apostólica. Al mismo tiempo, todos los cardenales presentes deben prestar juramento de observar las disposiciones contenidas en ella y de guardar el secreto. Ojo, de guardar el secreto. Este juramento, que debe ser hecho también por los cardenales que, habiendo llegado con retraso, participen más tarde en estas congregaciones, será leído por el cardenal decano o, eventualmente, por otro presidente del colegio, en presencia de los otros cardenales según la siguiente fórmula. Esto es muy importante lo que voy a leer, ¿vale? Porque acuérdense de aquello que se mencionaba del Anomos, del anticristo, que romperá el pacto. ¿Qué pacto? Fijaos, nosotros, cardenales de la Santa Iglesia Romana, del orden de los obispos, del de los presbíteros y del de los diáconos, prometemos, nos obligamos y juramos, todos y cada uno, observar exacta y fielmente todas las normas contenidas en la Constitución Apostólica Universi Domini Greccis del Sumo Pontífice Juan Pablo II, y mantener escrupulosamente el secreto sobre cualquier cosa que de algún modo tenga que ver con la elección del romano pontífice. Esto es muy importante por una cosa que voy a decir a continuación. O que por su naturaleza, durante la vacante sede apostólica, requiere el mismo secreto. Seguidamente, cada cardenal dirá: y yo, nombre del cardenal, prometo, me obligo y juro, y poniendo la mano sobre los evangelios, añadirá: así me ayude Dios y estos santos evangelios que toco con mi mano. Es decir, lo que se rompe con la elección que vimos en Bergoglio es ese pacto, el pacto de la fe, al fin y al cabo, que no es otra cosa que el pacto que Dios hizo con Abraham, esa descendencia prometida en forma de estrellas que no se pueden contar. Incluye también la prefiguración de los pastores de la Iglesia, porque Abraham es pastor, pero en la perfección de la Iglesia, los obispos, los cardenales son los pastores de la Iglesia, a modo de las estrellas que guían al pueblo fiel, y cuando vemos la caída de las estrellas, vemos precisamente cómo esta norma que ellos mismos juran, la saltan. Pero ya lo vimos con Bergoglio, donde el cardenal danés salió repetidamente en público a decir que esto
había habido un cabildeo, había habido un grupo de cardenales que se habían reunido previamente para intentar colocar a su candidato y que se hacían llamar a sí mismos Mafia de San Galo. Y aquí tenemos la noticia que en su día sacó Info Vaticana. El cardenal Danes admite haber creado una mafia para dirigir la Iglesia. El arzobispo emérito de Bruselas reconoce que él y otros cardenales, unidos por el deseo de modernizar la Iglesia, Casper, Martini y Leckmann, formaron una mafia para influir en las elecciones de los papas. De probarse, los cardenales podrían ser excomulgados. Danes ha sido uno de los cardenales europeos más influyentes en los últimos años. Esta semana, Danes presentó en Bruselas una biografía suya autorizada y reconoció, como se explica en el libro, la existencia de un grupo de cardenales centroeuropeos desde el año 96, fíjense que es el año que salieron Staudinversi y Dominic Grechis, se confabularon para controlar la sucesión de Juan Pablo II y pedir que accediera a la silla de Pedro Joseph Ratzinger. Los miembros de lo que Danes define en el vídeo como mafia, aunque también recibiría el nombre piadoso de grupo Saint Gall, por la abadía suiza en que celebraba las reuniones, eran, aparte de él, que se incorporó en el 99, el cardenal arzobispo de Milán, Carlo Maria Martini, y su compatriota Achille Silvestrini, los cardenales alemanes. Detesto la publicidad que tiene Info Vaticano en su página, discúlpeme, pero es que es apabullante. Alemanes Walter Casper y Karl Lehmann, el británico Basil Hume y el obispo holandés Adriaan van Leeuwen. En vida de San Juan Pablo II, a Roma llegaron los rumores de que algo maquinaban los cardenales que se reunían en San Gall y se envió al cardenal Camilo Ruini a investigar, pero este dijo no haber encontrado nada sospechoso. Cuando Ratzinger fue elegido en 2005, la mafia no se deshizo, sino que decidió oponerse a él y preparar la sucesión del pontífice alemán, comportamiento prohibido por el derecho canónico. Para ello no dudaron en criticar en público a Benedicto XVI y reclamar que la Iglesia debía ser más alegre y menos antipática. Las maquinaciones y acuerdos entre los cardenales para elegir papa están prohibidos por la Constitución Apostólica Universi Domini Grechis, promulgada en el 96, que en el artículo 79 dice así: confirmando también las prescripciones de mis predecesores, prohíbe a quien sea, aunque tenga la dignidad de cardenal, mientras viva el pontífice y sin haberlo consultado, hacer pactos sobre la elección de su sucesor, prometer votos o tomar decisiones a este respecto en reuniones privadas. En el 81 dice: estos compromisos se castigan con la excomunión. Bien, como han visto ahí, y luego en la descripción dejaré un vídeo donde se ve al cardenal Danes decirlo él mismo y está subtitulado. Seguimos con el artículo de Info Católica. En el número 53 de esta Constitución Universi Domini Grechis, según lo que expuesto en el número precedente, el primer cardenal por orden y antigüedad pronunciará la siguiente fórmula de juramento. Este es el pacto que se rompió. Todos y cada uno de nosotros, cardenales electores presentes en esta elección del sumo pontífice, prometemos, nos obligamos y juramos observar fiel y escrupulosamente todas las prescripciones contenidas en la Constitución Apostólica del sumo pontífice. Igualmente prometemos, nos obligamos y juramos que quien quiera de nosotros que por disposición divina sea elegido romano pontífice se comprometerá a desempeñar fielmente el munus petrinum de pastor de la Iglesia Universal y no dejará de afirmar y defender denodadamente los derechos espirituales y temporales, así como la libertad de la Santa Sede. Sobre todo, prometemos y juramos observar con la máxima fidelidad y con todos, tanto clérigos como laicos, el secreto sobre todo lo relacionado de algún modo con la elección del romano pontífice y sobre lo que ocurre en el lugar de la elección concerniente directa o indirectamente al escrutinio. Es decir, esto algunos han argumentado, como Andrea Chionchi y algún sacerdote de bastante renombre, a mí me lo ha dicho en privado, no voy a decir quién es porque en público no tengo constancia de que lo hayan dicho, que la elección de León XIV habría sido válida porque los cardenales que todavía quedaban en el cónclave, que habían sido nombrados por Benedicto XVI, se sabía que habían votado todos y en su mayoría pues a León XIV. Pero es que da igual. Primeramente, ¿por qué? ¿Cómo se va a saber si la Constitución Universi Domini Grechis de Juan Pablo II dice que se tiene que guardar el secreto? En primer lugar, ese argumento sería falaz porque se tiene que guardar el secreto. Lo segundo, y más llamativo, es el número de cardenales electores, ¿vale? Pero claro, el argumento sería de que esto se salvaría porque los nombrados por Bergoglio no serían cardenales.
Por lo tanto, aunque allí habían 130 y pico cardenales o supuestos cardenales metidos, solo contaba el grupito de los que habían sido nombrados por Benedicto. Y que todos esos, en su mayoría, votaron a Prevost, a León XIV. Pero, ¿cómo se sabe eso? Si se guarda el secreto, si se tiene que guardar el secreto, ¿cómo podemos estar seguros de que la mayoría de ese grupo apoyaron a este hombre? En realidad, no se sabe, a menos que yo esté mal informado, pero vamos, la propia Constitución dice que se tiene que guardar el secreto. Y sobre lo que ocurre en el lugar de la elección concerniente directa o indirectamente al escrutinio. No violar de ningún modo este secreto tanto durante como después de la elección del nuevo pontífice, a menos que sea dada autorización explícita por el mismo pontífice. No apoyar o favorecer ninguna interferencia, oposición o cualquier otra forma de intervención con la cual autoridades seculares de cualquier orden o grado o cualquier grupo de personas o individuos quisieran inmiscuirse en la elección del romano pontífice. O sea, que a mí ese argumento de que los nombrados por Benedicto sí que habrían votado en su mayoría y tal, lo veo, vamos, que no lo veo, ¿vale? Estaría bien que explicasen más profundamente sus tesis. A continuación, cada cardenal elector, según el orden de precedencia, prestará juramento con la fórmula siguiente. Yo, cardenal, me obligo y juro, y poniendo la mano sobre los evangelios, añadirá, así Dios me ayude estos santos evangelios que toco con mi mano. La conclusión parece ineludible. Si, contrariando la Constitución Apostólica vigente y los solemnes juramentos realizados, el próximo cónclave contara con 135 cardenales electores, la consiguiente elección papal sería nula e inválida. El elegido no sería papa. Al parecer, salvo que se estime que la norma en cuestión ha sido de algún modo derogada, la única solución posible sería reducir la cantidad de cardenales electores de 135 a 120 o menos. La forma más lógica de lograr esto sería disponer que al menos 15 de los 20 cardenales electores nombrados en el último consistorio de fecha 7 de diciembre del año 2024 no podrán participar del cónclave para no violar la norma establecida por Juan Pablo II y mantenida por sus dos sucesores. Fue precisamente ese consistorio el que causó el problema grave aquí planteado. Postdata. El 1 de mayo del 25 dice: ayer el Colegio Cardenalicio, en su séptima congregación general, declaró que la norma de Universi Domini Greccis 33 establece el límite máximo de 120 cardenales electores, fue dispensada implícitamente por el Papa Francisco al nombrar un número mayor a 120 de cardenales menores de 80 años, con derecho al voto en el cónclave. Por lo tanto, no estaríamos en una situación de violación de la norma, lo que invalidaría la elección papal, ni de derogación implícita de la norma, como muchos pensaban o sospechaban, sino en una situación intermedia. La dispensa de la norma mantiene a esta totalmente vigente de forma general para cualquier cónclave futuro, pero exime de su aplicación en este cónclave en particular. Quiera Dios que esta aclaración del Colegio de Cardenales evite todo tipo de duda, confusión, error o angustia acerca de la validez del inminente cónclave. Fíjense que esto fue añadido y yo pues me creo que esto alguien desde la dirección de Infocatólica haya metido presión para que se modificara añadiendo esto que dice el Colegio de Cardenales. Pero es que no tiene sentido porque precisamente la Universi Domini Greccis lo que hace es, digamos, invalidar eso, aunque Bergoglio hubiera hecho ese nombramiento y entonces implícitamente habría derogado la norma o había hecho una salvedad en este caso, es algo tan laxo y tan abierto a la interpretación que yo creo que no tiene sentido. Pero es que es más, como hay dudas que la misma elección de Bergoglio ha ido en contra de esta Universi Domini Greccis, ni siquiera Bergoglio habría que aclarar primero si era papa verdadero o no. Pero con decirles que no era ni católico, pues me van a decir ustedes lo que pasa aquí. Por lo tanto, tenemos una situación de dejadez total en la Iglesia. Tenemos una situación donde el Colegio de Cardenales, muerto el supuesto pontífice, yendo contra la Universi Domini Greccis, que dice que no pueden sacarse nada de la manga hasta que no venga un nuevo pontífice, lo que hace es decir que aquí paz y después gloria. Es decir, hacemos una constitución para dejar claras las normas del cónclave, pero nos podemos saltar la constitución siempre que nos dé la gana, ¿vale? Porque esto es un supuesto que los cardenales
han tomado, diciendo, sí, el Papa Francisco, entre paréntesis Bergoglio, como habría excedido ese número de cardenales con el último consistorio, entonces implícitamente estaría diciendo que la norma pues queda un poco en el aire y que para este cónclave no vale. Eso es una suposición que hacen los cardenales. Eso es una suposición que hacen los cardenales. Pero no tenemos el testimonio del pontífice. Y la Universi Domini Grecii lo que nos dice es que en periodo de sede vacante no se tiene potestad, ¿vale?, para decir o asumir algo que vaya contra la norma establecida, ¿vale? Entonces, claro, al final esto se convierte en el cascabel en la cola del gato y no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Pero ahora vamos a ir al artículo del padre Vergara, que él pues lo va a explicar mejor que yo. Déjeme buscarlo un momento. Este artículo, pues el padre Vergara ha estado tiempo pues, para que se lo publiquen. Finalmente se lo han publicado, aunque con algunas modificaciones. Disculpen que lo busque aquí un momento, ya saben cómo soy. Vale, aquí está la carta del padre Vergara. Se llama Restaurar la unidad en la verdad. Voy a ponerla y la vamos viendo. El párrafo que van a ver aquí, eso es. En la versión original, que yo la tengo aquí, dice así, santidad. Y aquí hay un paréntesis que en Infovaticano no han puesto. Dice, y lo llamo así, pasando por alto una elección canónica que sería fácilmente subsanable. Cierra paréntesis. Y continúa con lo que hay aquí. Bueno, no quiero pedirle nada para mí, pues mi persona carece de la más mínima relevancia, sino para la Iglesia y precisamente por aquello que constituye su fundamento, la doctrina, que no es un mero ideario, sino el misterio mismo de Cristo. Dice el padre, tomando ya ese paréntesis que no había salido en Infovaticana. Dice, querría transmitirle la profunda perplejidad que en mí ha provocado la grave cuestión doctrinal planteada por el magisterio de Francisco. Aquí voy a hacer una aclaración. Los que se llevan las manos a la cabeza diciendo, ¿por qué dices Francisco? ¿Por qué dices León XIV? Si resulta que al final son antipapas y tal. Digo, mira, es el nombre que han elegido ellos y a los antipapas se les conoce por el nombre que eligieron también. Así que nadie se ponga nervioso. Que contradice flagrantemente puntos dogmáticos del magisterio anterior, como continuadamente voy a tratar de explicar del modo más sucinto que me sea posible. En primer lugar, está la aprobación formal del documento titulado Criterios básicos para la aplicación del capítulo 8 de Amoris Laetitia, que fue redactado por los obispos de la región pastoral de Buenos Aires y que afirma: si se llega a reconocer que, en caso concreto, hay limitaciones que atenúan la responsabilidad y la culpabilidad, particularmente cuando una persona considere que caería en una ulterior falta, dañando a los hijos de la nueva unión, Amoris Laetitia abre la posibilidad del acceso a los sacramentos de la reconciliación y la Eucaristía. Estos, a su vez, disponen a la persona a seguir madurando y creciendo con la fuerza de la gracia. La susadicha aprobación, que confirió fuerza magisterial a la tesis del anterior documento, se hizo en carta fechada el 5 de septiembre del año 2016, en la que se dice: respecto de Amoris Laetitia, el escrito es muy bueno y explicita cabalmente el sentido del capítulo 8 de Amoris Laetitia. No hay otras interpretaciones y esto seguro de que hará mucho bien. Y estoy seguro de que hará mucho bien. El Señor les retribuya este esfuerzo de caridad pastoral. Frente a eso, el magisterio dogmático enseña, ante todo, la necesidad del dolor por el pecado y del propósito de enmienda para recibir la absolución. El código en el 914, canon 4, dice: si alguno negare que para la entera y perfecta remisión de los pecados se requieren 3 actos en el penitente a manera de materia del sacramento de la penitencia, a saber, contrición, confesión y satisfacción, que se llaman las 3 partes de la penitencia, sea anatema. En el Denzinger 897 dice: la contrición, que ocupa el primer lugar entre los mencionados actos del penitente, es un dolor del alma y detestación del pecado cometido, con propósito de no pecar en adelante. Mas, dice el padre Vergara, ¿cómo va a sentir dolor alguno, al menos de modo eficaz,
quien no tiene ninguna intención de cambiar la situación de pecado propia de la convivencia adulterina. ¿Y podrá ese mismo, que no tiene la menor disposición para la absolución, recibir la comunión de un modo no sacrílego? La respuesta viene a continuación en el Denzinger 880. La costumbre de la Iglesia declara ser necesaria aquella prueba por la que nadie debe acercarse a la Sagrada Eucaristía con conciencia de pecado mortal, por muy contrito que le parezca estar, sin preceder la confesión sacramental. En el Denzinger 893 dice: si alguno dijere que la sola fe es preparación suficiente para recibir el sacramento de la Santísima Eucaristía, sea anatema, y, para que tan grande sacramento no sea recibido indignamente y, por ende, para muerte y condenación, el mismo Santo Concilio establece y declara que aquellos a quienes grave la conciencia de pecado mortal, por muy contritos que se consideren, deben necesariamente hacer previa confesión sacramental, habida facilidad de confesar, mas, si alguno pretendiera enseñar, predicar o pertinazmente afirmar, o también, como hizo Bergoglio, públicamente disputando, defender lo contrario, por el mismo hecho quede excomulgado. ¿Cómo no se debería, dice el padre Vergara, consiguientemente considerar herética la afirmación de que los adúlteros convivientes pueden recibir lícita y además fructuosamente, con el contrasentido de que se afirmaría un sacrilegio santificante la absolución y la comunión? Por eso el canon 915 dice taxativamente: no deben ser admitidos a la Sagrada Comunión los que obstinadamente persistan en un manifiesto pecado grave. En segundo lugar, está la declaración aprobada por Francisco y publicada el 18 de diciembre de 2023, Fiducia Supplicans, en la que se contiene, en el numeral 31, en el horizonte aquí delineado se coloca la posibilidad de bendiciones de parejas en situaciones irregulares y de parejas del mismo sexo. En el Catecismo se dice a propósito de la bendición: bendecir es una acción divina que da la vida y cuya fuente es el Padre. Su bendición es a la vez palabra y don, benedictio, eulogia, aplicado al hombre. Este término significa la adoración y la entrega a su Creador en la acción de gracias. Y también las bendiciones divinas se manifiestan en acontecimientos maravillosos y salvadores. Y resulta entonces que la bendición que parte de una acción divina y se cumple en hechos salvadores se va a poder aplicar sobre aquello que define así el mismo catecismo. La homosexualidad designa la relación entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Apoyándose en la Sagrada Escritura, que los presenta como depravaciones graves, la tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual, no pueden recibir aprobación en ningún caso, y cabe mayor aprobación que la bendición que se hace en nombre de Dios mismo, quien entonces tendría que bendecir lo que en la Escritura Él mismo ha reprobado como abominable. No consentirás con un varón como con una mujer, pues tal cosa es abominación en Levítico. Si viene así a cumplir nuevamente esta terrible cita, y ahora a vosotros esta orden, sacerdotes: yo lanzaré sobre vosotros la maldición, y maldeciré vuestra bendición, y hasta la he maldecido ya. En tercer y último lugar, aparece Dignitas Infinita, aprobada por el Papa Francisco, según el artículo de Info Vaticana que ha toquiteado las palabras del padre Vergara. Dignitas Infinita, del 25 de marzo del 24, de la que habría que entresacar: 1. Una dignidad infinita que se fundamenta inalienablemente en su propio ser, le corresponde a cada persona humana, más allá de toda circunstancia y en cualquier estado o situación en que se encuentre. Este principio, plenamente reconocible incluso por la sola razón, fundamenta la primacía de la persona humana y la protección de sus derechos. Según Francisco, este manantial de dignidad humana y de fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo, pero también es una convicción a la que la razón humana puede llegar mediante la reflexión y el diálogo. Dice el padre Vergara: diáfanamente se observa cómo se habla de una dignidad humana natural infinita, pues, aunque se llegue a mentar el Evangelio, este no sería necesario para fundar esa dignidad que considera ontológica y que, por ende, radica en el mismo ser creado del hombre y además accesible a su mera razón natural. Es decir, no hace falta citar el Evangelio, se puede alcanzar por la razón según lo que dice el texto de Dignitas Infinita. Prescinde de toda revelación y acción sobrenatural. En consecuencia,
quedan anulados el pecado original, que supone una indignidad medular, y también la redención y todo atisbo de sobrenaturalidad, que obviamente se basan en la gratuidad divina, mientras que, como la dignidad genera derechos, de una dignidad infinita natural, se derivarían ante Dios derechos igualmente infinitos, y más en concreto, el derecho a la salvación, que se convertiría en una auténtica exigencia para Dios e impediría cualquier posibilidad de condenación para el hombre. Hay que aguzar demasiado la vista para ver una contradicción palmaria con estas citas evangélicas. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Mateo 8, y también no soy digno ni de desatarle la correa de las sandalias, en Juan. A su vez, los siguientes puntos magisteriales muestran, por un lado, cómo solo a Dios pues se le puede dar este atributo de la infinitud, que señala su carácter eminente y trascendencia frente a todo lo creado, que no puede ser parte ni porción suya, lo que conduciría al panteísmo. Y añado yo aquí, es que si no fuera así, a la condenación eterna, la misma escritura no la llamaría segunda muerte. Y por otro, como el orden sobrenatural es radicalmente distinto del natural y no impone ninguna obligación a Dios. En el Décinger 1782, la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana cree y confiesa que hay un solo Dios verdadero y vivo, creador y Señor del cielo y de la tierra, omnipotente, eterno, inmenso, incomprensible, infinito en su entendimiento y voluntad y en toda perfección, el cual, siendo una sola sustancia espiritual singular, absolutamente simple e inmutable, debe ser predicado como distinto del mundo, real y esencialmente, felicísimo en sí y de sí, e inefablemente excelso por encima de todo lo que fuera de él mismo existente o puede ser concebido. En el Décinger 31 dice, si alguno dijere y creyere que el alma humana es una porción de Dios, o que es sustancia de Dios, sea anatema. En el Décinger 2147 dice, me profeso totalmente ajeno al error por el que los modernistas sostienen que en la sagrada tradición no hay nada divino, o, lo que es mucho peor, lo admiten en sentido panteístico. En el Décinger 2075, afirmación sobremanera absurda de los modernistas, según la cual toda religión ha de ser llamada según aspecto diverso, al mismo tiempo natural y sobrenatural. Y en el Décinger 2318 dice, algunos desvirtúan el concepto de gratuidad del orden sobrenatural como quiera que opinan que Dios no puede crear seres intelectuales sin ordenarlos y llamarlos a la misión beatífica. Además, está condenada esta proposición, que hace accesible lo sobrenatural a la razón humana. En el Décinger 1704 dice, todas las verdades de la religión derivan de la fuerza nativa de la razón humana. De ahí que la razón sea la norma principal por la que el hombre puede y debe alcanzar el conocimiento de las verdades de cualquier género que sean. La tremenda gravedad que la herejía ha tenido siempre dentro de la Iglesia se puede colegir de estos otros puntos del magisterio. Si alguno, siguiendo los criminales herejes, se dedica a buscar temerariamente novedades y exposiciones de otra fe, o libros, o cartas, o escritos, para destrucción de la sincerísima confesión del Señor Dios nuestro, y hasta el fin permanece haciendo esto impíamente sin penitencia, ese tal sea condenado por los siglos de los siglos. La sacrosanta Iglesia romana, a cuantos consiguientemente sienten de modo diverso y contrario, los condena, reprueba y anatemiza, y proclama que son ajenos al cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Si alguno, lo que Dios no permita, pretendiera en su corazón sentir de modo distinto o como por nos ha sido definido, sepa y tenga por cierto que está condenado por su propio juicio, que ha sufrido naufragio en la fe y se ha apartado de la unidad de la Iglesia, y que además por el mismo hecho se somete a sí mismo a las penas establecidas por el derecho, si lo que en su corazón siente se atreviere a manifestarlo de palabra o por escrito de cualquier otro modo externo. Ahora bien, dice el padre, ¿cómo, según el elemental principio de no contradicción que fundamenta toda la lógica, no vale la conjunción de los contrarios, sino que la contradicción establece forzosamente la disyunción exclusiva, se sigue que asumir una sola herejía supone el rechazo de toda la doctrina dogmática católica, lo que comporta la ruptura formal con la Iglesia, según corrobora el Catecismo al hablar de la necesidad para pertenecer a la Iglesia de los lazos de la profesión de la fe, en el 837, sin los cuales, a tenor del canon 1364, el apóstata de la fe y el hereje incurren en excomunión latae sententia. En efecto, la doctrina es el cimiento necesario de la Iglesia, por no ser un mero ideario,
sino expresar el misterio mismo de la persona de Cristo, la verdad con mayúsculas. Mas, ¿qué verdad puede haber en un magisterio que se ha contradicho a sí mismo, socavando la consistencia o ausencia de contradicción, que es el primer requisito imprescindible de la verdad? ¿Será entonces posible seguir manteniendo la pretensión de verdad de una Iglesia que ni siquiera ha sabido mantener la consistencia doctrinal? Creo que la conclusión se impone por sí misma, y de ahí la perentoriedad de mi llamamiento a su santidad para que arregle esa lamentable situación, restaurando la consistencia y así también la solidez de la doctrina católica, pues evidentemente fuera de la verdad no es posible nada verdadero, ni la unidad, ni la paz, ni la caridad, que pasarían a ser falsas y meros sucedáneos. Y en todo esto, como hemos visto por estas razones y por lo de la mafia de San Galo, etc., habría quedado demostrado que es un hereje pertinaz. Por lo tanto, además, con esos indicios que el mismo cardenal Burke no se ha atrevido a investigar, pero dijo que sí que habían indicios que habría que investigar y no ha hecho nada, que se sepa, estamos hablando de un hombre que posiblemente, y digo posiblemente porque yo no tengo la autoridad de declararlo, sea un antipapa. ¿Qué ocurriría entonces? Pues que León XIV sería un antipapa también. Ya no por el sesgo doctrinal, podría ser el hombre más tradicional del mundo, pero si las normas no se han cumplido como toca, la elección sería nula. Ya ha pasado en otros casos de la historia de la Iglesia. No eran herejes, puede que incluso no fueran malas personas en el sentido de decir excesivamente pecadores, porque nadie hay bueno, solo Dios, pero no estaban elegidos válidamente. Y ese es el tema. Si fuera un tema que da igual, como sugieren en Infocatólica o que han hecho los cardenales, ¿no? Como diciendo, bueno, la Universi Domini Grecii pone que en el interregno pues no se pueden hacer cosas nuevas y tal y cual, suponemos que Francisco quiso decir que esta norma pues quedaba inválida para este cónclave y por eso superó el número de cardenales que podían votar. Suponemos. O sea, ya están expresando una novedad que es imposible saber realmente porque la persona que hizo eso está muerta. ¿Vale? Entonces, solo por eso ya habría, vamos, un problema bastante serio. Pero es que además la persona que supuestamente hizo eso incurrió en herejía pertinaz y repetida y pública y en varios asuntos, como acabamos de ver con el escrito del padre Vergara, y además se sumaría que en su elección habrían testimonios públicos de que posiblemente ha habido un fraude porque se ha hecho cabildeo, estando el papa anterior vivo, y eso es lo que establece la norma. Luego eso ha sido negado por, creo que Casper lo había negado, etcétera. Pero da igual, el testimonio de Daniels está en vídeo, leed la descripción de este vídeo, está en su biografía, ha sido repetido y reiterado. Y fíjense, si hubiera existido eso, pero Bergoglio hubiera sido alguien muy tradicional, ¿vale? No hubiera dicho ninguna herejía. La sola gravedad del asunto, en cualquier, digamos, casi cualquier época de historia de la Iglesia, solo con el testimonio de ese cardenal Daniels, que sale varias veces a decirlo, ya habría valido para que hubiera habido una investigación muy seria. Pero no la ha habido. Pero es que además hemos tenido lo que hemos tenido estos 12 años, que ha sido una carnicería. Una carnicería. Y nadie ha parado el carro. Nadie ha parado el carro en el cónclave y a decir, vale, parad un momento. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a investigar. Vamos a sacar todo lo que hay oculto. Vamos a juzgar las herejías y vamos a ver. Porque un hombre que es antipapa no tiene poder para nombrar cardenales. Alguno dice, no, es que los cardenales que estaban en el cónclave, los poquitos que eran de Benedicto, que había nombrado Benedicto, esos sí que votaron por Prevost, pero hemos visto en la Universi Domini Grecii cómo se habla del secreto. O sea, ¿cómo sabemos eso si es secreto? ¿Lo sabemos realmente? Yo creo que eso son suposiciones también muy arriesgadas. Según el padre Vergara, y esto es porque no hemos podido por problemas técnicos tenerle aquí, hay una forma de solucionar este asunto y sería la siguiente.
Lo voy a leer que me lo ha mandado. Dice, León tendría que reunir a los cardenales nombrados hasta Benedicto, que seguro que lo votarían a él. Es muy plausible, pero es que realmente no lo sabemos. Y ese es el problema, que no lo sabemos, ¿vale? No lo sabemos. Además, pende el secreto sobre esto, ¿no? ¿Quién votó a quién? No, sabemos que... No, ¿cómo lo sabemos? No, lea la Universidad Domini Gregis a todos los que me han dicho eso. Léanla y entenderán que el secreto, o sea... En fin. Y entonces los reuniría, León tendría que reunir a los cardenales nombrados hasta Benedicto, que seguro que lo votarían a él, yo no lo tengo tan claro, y entonces se convertiría en papa válido y recibiría la asistencia del Espíritu Santo, que es lo principal de todo, ya que le impediría sacar ninguna herejía magisterial. Esta es la tesis del padre Vergara, que yo quería ponerla aquí, en virtud, dice esto él, de el dogma de la infalibilidad papal declarado en el Concilio Vaticano I. Entonces, se supone que tenemos que mirar por el bien de la Iglesia, el bien común, el bien mayor, ¿no? El bien común de la Iglesia. Pero claro, se supone que las normas son dictadas para el bien común de la Iglesia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Además, hay una cosa. Aunque la tesis que en este artículo de Info Católica se recoge, de que los cardenales habrían dicho que, bueno, como Bergoglio nombró más de la cuenta, estaba infiriendo que la norma de Universi Domini Gregis quedaba invalidada para este cónclave y tal. Ya, pero hay otro problema, que aquí no se cita. Habría que sacar el perfil de todos y cada uno de los cardenales o supuestos cardenales que han habido ahí y saber, con todo lo que ha pasado y tal como está la Iglesia, quiénes de ellos son herejes, públicos y pertinaces, y quiénes no, porque esa es otra. Tenemos cardenales herejes, se dijo en Garabandal, cardenales, obispos, sacerdotes van por el camino de la perdición. Tendríamos que ver primero, durante todos estos años, porque el padre Vergara lo explica muy bien, Bergoglio puso esas herejías en papel. Entonces, todos los que, por eso yo he insistido tanto todos estos años, hay que hablar en público, porque el que no habla en público está diciendo implícitamente, está diciendo que está de acuerdo con ello. Claro, el silencio administrativo, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, eso yo creo que hay que verlo muy bien, hay que verlo muy bien. Tanto el padre Vergara como yo estamos de acuerdo en eso, es decir, la norma canónica del Universi Domini Gregis se ha saltado y no se ha cumplido, eso es obvio. Los cardenales ponen una excusa que como Bergoglio hizo esto, pues entonces la norma queda derogada para este conclave, pero luego sigue porque el documento está ahí. Es decir, hacemos de nuestra capa un sayo. La norma está ahí, pero luego no está. Dicen esto alegando que el supuesto papa había nombrado ese exceso de cardenales y que con ello derogaba la norma. Pero realmente no lo sabemos. ¿Por qué? Porque al igual que tenemos alguien que ha nombrado unos cardenales de más saltándose esa norma, se ha saltado la doctrina otras veces como el padre Vergara ha indicado en estos puntos. Entonces, ¿realmente se puede asumir que de buena fe esa norma ha quedado derogada para este cónclave cuando viene de parte de un hombre que se ha saltado la doctrina públicamente y ha dicho más herejías? Porque aquí estas que ha puesto el padre Vergara son solo 3, pero hay más. Todo demasiado fácil, todo demasiado ingenuo, fofo y tonto para el prestigio que tiene la Iglesia, que es el máximo. Y yo lo he dicho muchas veces, la profecía de San Malaquías, ya para poner el punto final, supuestamente incluye antipapas. Si este fuera el caso, y tenemos los argumentos aquí, León XIV podría ser, como decía la vidente francesa Marie Julie, que habrían dos antipapas. No lo estoy diciendo con una animosidad hacia León XIV ni nada, no. Sí que él ha nombrado mujeres donde no debería haberlas o ha nombrado gente que se hereje y tal, claro, pero sí es que ese es el problema, que no se limpia la casa, no se limpia la casa. Entonces, ¿qué pasa con eso? El padre Vergara en este artículo ha citado 3
herejías puestas en papel. Bergoglio ha dicho más herejías, en público, etc. Pero en papel, 3 herejías. Las declaraciones públicas son importantes, pero lo que está en papel es todavía más importante. Porque ahí está la mente de la persona que lo escribió, está su deseo, está lo que hay dentro de su corazón. Y lo que hay está demostrado que va en contra de lo que había. Y eso no puede ser. Si León XIV fuera Pedro el Romano, el otro día lo nombraron obispo de la diócesis de Roma y exclamó, soy romano, ¿vale? Prevost, ya saben que es preboste, que es una figura muy parecida a lo que significa Pedro. Pero si en el caso de que efectivamente es un antipapa, hay otra cosa por la que podría ser conocido como Pedro, porque Pedro negó a nuestro Señor 3 veces. Si este hombre fuera a reunirse con los cardenales, solo con los cardenales que Benedicto nombró, y ellos ratificaran que lo eligen a él de manera notoria y tal, y realmente se solventara la situación, como dice el padre Vergara, lo haga o no lo haga, tiene una cosa que demostrar, y es que intente derogar o expresarse suficiente claramente en contra de esas 3 herejías de Bergoglio que están sobre el papel. Si no lo hace, y a estas alturas, seamos honestos, no parece que lo vaya a hacer, estaría negando a nuestro Señor 3 veces. Y ahí es donde tenemos el ínterin de todo, o sea, ahí está la cuestión. Para los que dicen que, como en el cónclave pasó esto y tal, no es una teoría suficientemente fuerte porque está el secreto. No sabemos realmente a quiénes votaron los de Benedicto. Los de Benedicto a lo mejor votaron a Cardenal Sara, o votaron a yo que sé, a Pizzaballa, o a otro. Es que no lo sabemos. La Universidad Dominici está ahí, el secreto. Ni el secreto. Los que defienden esto, ¿no? Que es que sí, que es papa porque tal. ¿Qué pasa con el secreto? ¿Qué pasa con el número de electores en la elección de Bergoglio? ¿Qué pasa con el cabildeo mientras el anterior papa está vivo? Es que es un resumen de todo. Que da igual todo ya. Que da igual. Que hay herejes por todos lados y no los excomulga nadie, no los tira nadie de la iglesia. Si pasa en tu parroquia, que hay catequistas que son herejes, que hay curas que son herejes. Pasa también en Roma, que las normas canónicas se las pasan por el forro. Y no importa, no importa. Pues bueno, eso es lo que yo quería comentar de parte del padre Vergara, que por problemas técnicos no estaba aquí. Sinceramente yo pienso que ante la pusilanimidad, la dejadez de todos, hablo de los bergoglianos y hablo también de Burke, Sara, Schneider, etc. O sea, hay una dejadez total por parte de todos y unas ganas de hacer fiesta y olvidarse de todos los problemas tan grandes que no hay un verdadero celo por la verdad. A mí me parece peor, con todo lo que hemos pasado estos 12 años, la situación que tenemos ahora, donde los que supuestamente son la resistencia o los buenos han demostrado que lo único que quieren es dejar de meter barriga y dejarse ir y olvidarse de todo. Lamentable, lamentable. Bien como Dios. Cristo viene.